Buenas tardes, Paraguay, Venezuela y a todos los países participantes en esta cuarta conferencia internacional sobre políticas públicas, gobernabilidad y pandemia. En la tarde de hoy me corresponde disertar sobre pandemia, consecuencias y efectos a nivel mundial. En primer orden debemos tener presente que una pandemia representa la propagación mundial de una enfermedad en un periodo de tiempo bastante corto. Normalmente las pandemias ocurren cuando surge un nuevo virus, frecuentemente por la mutación de algunos ya existentes, para el cual no se poseen las defensas naturales necesarias, por lo que se propaga rápidamente, a veces con resultados funestos. En la historia y estadística de la humanidad se puede resaltar la existencia de las siguientes pandemias. La viruela. Esta enfermedad se propagó a lo largo de la historia por brotes periódicos en la Europa del siglo XVIII, causando 400.000 personas que morían cada año, y un tercio de los sobrevivientes desarrollaban la ceguera. El sarampión. La infección inicia y se establece en el extracto respiratorio con una primera replicación en células epiteliales y desde allí se extienden a los tejidos linfáticos. La existencia de este virus es desde hace más de 3.000 años y se calcula que ha provocado más de 200 millones de víctimas mortales. La peste negra o peste bubónica. Varios cronistas de la época indican la brusquedad con la que aparecían estos síntomas. Una persona podría estar sana por la mañana, tener fiebre alta por la tarde para morir al llegar la noche. El tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de bacterias, transmitidas por la picadura de diferentes artrópodos, como piojos, pulgas, ácaros, etc. La gripe española, causada por un brote de virus de influenza A del subtipo H1N1, a diferencia de otras epidemias de gripe, estas no afectaban simplemente a niños y ancianos, sino sus víctimas también fueron jóvenes y adultos con buena salud. Se considera la pandemia más devastadora de la historia humana, ya que en un solo año mató entre 20 y 40 millones de personas. El VIH, SIDA, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Este síntoma fue considerado la quinta pandemia mundial, matando a más de 25 millones de personas. En la actualidad tenemos el COVID-19, declarada como pandemia el 11 de marzo del presente año. Produce síntomas parecidos a los de la gripe, entre los que se incluye fiebre, tos seca. Se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria y conduce a cerca del 3.75% de los infectados a una muerte, según lo informado por la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora no existe tratamiento específico. Las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar solamente los síntomas y mantener funciones vitales, y en los actuales momentos ha cobrado más de 700.000 personas o vidas humanas y más de 18 millones de infectados. Es catalogada como la peor pandemia desde la Gran Depresión de 1929. Sin embargo, la mayor parte de los países de la región han activado planes de emergencia y están negociando ayuda financiera, todas las disponibles para enfrentar lo que se viene. En este sentido, se debe destacar al menos 5 consecuencias a nivel mundial por la devastadora del COVID-19. Desplome económico de sus principales socios, es decir, los principales socios comerciales de la región
son China y los Estados Unidos. Como estas pandemias están en serios apuros, la pandemia latinoamericana recibe el golpe de frente. El descalabro económico de los Estados Unidos afecta a toda la región y lo que ocurre en China también se siente de inmediato, porque el socio más importante de muchos países de Latinoamérica y uno de los más principales compradores de materia prima. Tenemos la baja de las materias primas, los hidrocarburos, cereales, otros rubros. La interrupción de las cadenas de producción a nivel global. Como el mundo se cerró, hay una interrupción en la cadena de suministro. Las partes para fabricar los productos se hacen en distintos países. Menor demanda de servicios turísticos. Decimos la menor demanda o en algunos casos la nula demanda de estos servicios está dejando sin oxígeno a los países que dependen de esta actividad. Fuga de capitales y devaluación de las monedas. Latinoamérica ya estaba con problemas de endeudamiento ante lo que la pandemia. Por ahora, como consecuencia de todo lo anterior, conlleva al aumento de la pobreza y la hambruna, no solo en los países de Latinoamérica, sino en el mundo entero, inclusive en los países o regiones que jamás podría esperarse. No es nada fácil encontrar un efecto positivo en medio de las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia. El único punto positivo que ha traído el COVID ha sido el medio ambiente, en el cual ha dejado el coronavirus paradójicamente, ha generado un respiro al planeta. Hablemos un poco sobre los procedimientos legales que sigue enfrentando y podrá enfrentar más adelante el gobierno chino y la Organización Mundial de la Salud con ocasión al COVID-19. Por lo menos en 5 estados de los Estados Unidos se han intentado sendas demandas contra los líderes de China sobre el coronavirus, buscando una reparación por daños por lo que describió como engaños deliberados, acciones insuficientes para tener la actual pandemia. El gobierno chino mintió al mundo sobre el peligro y la naturaleza contagiosa del COVID-19, ocultó información crucial, arrestaron a denunciantes y negó la transmisión entre humanos, pese a las crecientes pruebas, alegó en esta acción el fiscal general del estado de Missouri, Eric Schmidt. Existe otra demanda de los trabajadores sanitarios cometida por el país comunista al acaparar el material médico, causando o provocando una escasez. Una demanda colectiva presentada por el despacho de abogados de Florida, en lo cual asegura que Estados Unidos debe demandar y debe suspender los bienes de este país para que ellos, los chinos, deban rendir cuentas por las acciones. Queremos que paguen por lo que han hecho. Han desencadenado una pandemia mundial. El abogado republicano inició una demanda colectiva en Texas en contra de la República de China, de su ejército, el Instituto de Virología de Wuhan, el director del establecimiento gubernamental, por un resarcimiento por más de 20 billones de dólares. El gobierno de China necesita ser juzgado por lo que hizo y tiene que pagar, y es necesario que el presidente Donald Trump accione e imponga sanciones con el congelamiento y activos chinos, declaró el letrado conservador. En California se intentaron otras acciones por esta misma vía, pidiendo una recompensa por más de 8 billones de dólares. Yo lo he venido planteando en anteriores oportunidades acerca del posible crimen de lesa humanidad
que ha podido perpetrar las autoridades de China en su máximo líder, el mandatario Xi Jinping, los miembros del Comité Central, el ejército de ese país, el Instituto de Virología de Wuhan y su director por la propagación y liberación accidental o no del COVID-19, así como el incumplimiento de su deber de informar a la comunidad internacional de forma transparente y urgente, ocasionando miles de muertes innecesarias e importantes daños para la economía mundial. Con ocasión a la presente pandemia que estamos viviendo, pues de plantearse la posibilidad de la competencia de la Corte Penal Internacional en este asunto, si el gobierno chino sabía lo que pasaba y no lo denunció, si no lo trató de evitar, cometió un crimen contra la humanidad. Debo resaltar al respecto que al menos 3 periodistas cuestionaron el pésimo manejo de la crisis, fueron detenidos y el médico Lin William, que intentó advertir sobre la inminente epidemia, fue muerto supuestamente por el virus COVID-19. China definitivamente, desde mi punto de vista, es responsable de perder días cruciales para la toma de medidas que permitieran contener la propagación del virus. Por su irresponsabilidad y absoluta negligencia, ha puesto en riesgo la vida de millones de personas en 188 países, territorios del globo terráqueo. ¿Qué hubiera pasado si China, al conocer los primeros casos, hubiese tomado las medidas que adoptó varias semanas después, cuando ya estaba desbordada la epidemia? ¿Por qué hasta ahora China ha sido tratada con guantes de seda por organismos multilaterales y la comunidad internacional, cuando tiene una responsabilidad directa en el inicio de la pandemia del coronavirus y la correspondiente debacle económica? La oposición italiana ha intentado una demanda y denuncia al gobierno chino, acusándolo de haber cometido delitos de lesa humanidad por encubrir durante varias semanas la epidemia del coronavirus. Habrá que ver si concurren a los organismos internacionales de justicia para formalizar la querella. Recordemos que según el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, de acuerdo al cometimiento de estos delitos, podríamos estar en presencia de uno de los delitos de lesa humanidad, que en palabras más o palabras menos dice o implica, según el concepto, un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con la intención de hacerlo. En lo que atañe a los denominados crímenes de lesa humanidad, el artículo 7 del Estatuto de Roma define con claridad los crímenes de lesa humanidad como cualquiera de los actos que se cometan por parte de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Estos pueden ser el asesinato y el exterminio. La situación pandémica relativa a los crímenes de lesa humanidad son de la competencia de la Corte Penal Internacional. De tal manera, pues, que según están definidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma, si se habría iniciado en un laboratorio de la localidad de Wuhan, República Popular de China, y propagado mundialmente hasta afectar a partir aproximadamente de febrero del presente año a los ciudadanos de todos los países, los cuales en su gran mayoría han suscrito el Estatuto de Roma, se podría considerar la competencia de la Corte Penal Internacional, como ya lo dijimos anteriormente. Por eso, esos crímenes de humanidad, exterminio o el de genocidio también podría encuadrar al encontrarse configurada la propagación de la pandemia en todos estos países que han suscrito el Estatuto de Roma. Cabemos destacar que de presentarse algún obstáculo para la competencia
de la Corte Penal Internacional, por ser precisamente la República de China uno de los miembros del Consejo de la Seguridad con derecho a voto, que se haría imposible la acción contra este país. Sin embargo, los Estados Unidos está haciendo las diligencias necesarias a los fines de levantar el veto, para la cual podríamos entonces liberar de ella, y así de esa forma el Tribunal de la Corte Penal Internacional sea el competente para ello. Pero de no ser así, yo lo he manifestado en reiteradas oportunidades, que deberíamos hacer lo que se hizo en 1945, cuando se creó por primera vez el Tribunal de Nuremberg, para castigar, sancionar los delitos de esa época cometidos en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, los 188 países de los 194 que componen la Organización de las Naciones Unidas podrían solicitar se constituya un tribunal ad hoc con esas facultades y con esa competencia para el juzgamiento de la República de China, la Organización Mundial de la Salud, como cómplice necesario por ocultar la pandemia que hoy nos afecta. Con ello he terminado mi humilde exposición. No me queda otra que despedirme de ustedes y esperar que haya sido de vuestro agrado. Que tengan feliz tarde y que Dios los bendiga a todos.